algunos conceptos de los que explicaré ahora, pues ya los he explicado esta mañana, y quien quiera profundizar sobre esos conceptos pues puede visualizar esa charla de esta mañana. Bien, como decía, hablaremos de la introducción a los sistemas de control de humos, para qué se usan, qué tipo de sistemas tenemos y cómo se tienen que diseñar cada tipo de sistemas. Algunos de los temas pues, que trataré pues ya os he explicado esta mañana. Pido disculpas a los que ya hayan estado en la charla esta mañana, yo la he visualizado porque alguna cosa sea repetida, pero espero que el resto vaya siendo interesante. Bien, como hemos visto esta mañana, pues bueno, estamos en una feria de protección contra incendios y vamos a hablar. Esta mañana algunos ya estaban, ya han hecho la broma, ¿no? Pero bueno, creo que es interesante volver a repetirlo. Siempre empezamos las charlas con esta imagen, a pesar de que hablamos de protección contra incendios, empezamos las charlas con esta imagen, que es del Titanic, ¿no? Bueno, y alguien dice, bueno, ¿qué pasa aquí, no? ¿Me hablas del Titanic, Santos? Bueno, no me he presentado, soy Santos Bendicho, el director de proyectos de control de humos de Sodeca, departamento en el cual pues, hacemos asesoramiento técnico en tu diseño de estos sistemas. Bien, hablamos del Titanic, ¿no? Pero nos va bien también para enlazar conceptos que de alguna manera también tienen que ver con protección contra incendios, porque en el Titanic, como decimos esta mañana, el buque, los botes salvavidas que había bueno, la White Star nunca contempló, digamos, una evacuación de los ocupantes del buque, porque, bueno, esto lo hemos visto en las películas, ¿no? Esto es insumergible, ¿no? Hemos construido un buque que es imposible de que se hunda y la primera de cambio se hundió, ¿no? Y de hecho los botes que había en el buque estaban pensados más para asistencia y transporte de materiales y suministros que para la evacuación, ¿no? Había 20 embarcaciones con capacidad para 1.178 personas, mientras que había 2.225 pasajeros. Por tanto, ya vemos que algunos ya se iban a quedar fuera, ¿no? El resultado fue que hubo 1.500 muertos, ¿de acuerdo? Como decimos esta mañana, entre ellos pues Leonardo DiCaprio. Bueno, aunque con el Titanic se demostró la insuficiencia de botes salvavidas, la realidad es que el Titanic cumplía los requisitos de la normativa marítima de la época. La normativa no exigía embarcaciones de evacuación para toda la capacidad del buque, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es algo que, bueno, lo que intentamos con esta slides, digamos, es pues, hacer pensar a la gente, ¿no? De que aunque un edificio cumpla la reglamentación, eso no significa que sea intrínsecamente seguro. Tenemos muchísimos casos, ejemplos en los cuales se dice, no, ¿qué ha pasado aquí? Han muerto tantas personas, pero este edificio no, era conforme a la ley, ¿no? Incluso, pues bueno, recuerdo ahora esta mañana lo he comentado, cuando hubo en Madrid, en España, hubo un incendio en un edificio singular de allí de Madrid, de la capital, y colapsó todo el edificio. Y luego hicieron una viñeta en un periódico que salía una persona que era muy parecida al alcalde de la época y un técnico al lado y le decía, tranquilo señor alcalde, el edificio cumplía con la normativa, ¿no? Bueno, es importante pues, actualizar al día las normativas, los reglamentos, porque podemos pensar que bueno, tenemos un reglamento que es robusto, pero la realidad es que nos encontramos lamentablemente con desgracias de este tipo. Bien, también ha hecho la broma, ¿no? Que podemos hacerla también, que si hubiera habido botes salvavidas para todos, pues por lo menos Jack se hubiera podido salvar, porque si no, nos hubiéramos evitado la discusión de si cabía o no cabía en la tabla, que todos sabemos que perfectamente que cabía, pero bueno, para la película había que hacerlo así. Bien, otros casos, pues bueno, ya hemos visto esta mañana, Grenfell Tower es el caso más singular en Europa, en el cual se habla del problema dramático de 72 víctimas, creo que fueron, mortales. Para el que no haya visto el documental de Netflix, lo recomiendo. Es realmente, desde el punto de vista técnico, pues seguramente los que somos expertos pues tendrá matices y demás, ¿no? Pero realmente es muy aleccionador y creo que sería interesante que en todas las escuelas públicas se vieran estos documentales de este tipo para que la gente tome conciencia de las situaciones de riesgo a las cuales pueden estar sometidos. En el caso de Grenfell, pues bueno, la imagen es muy dramática, ¿no? Ese fuego en la fachada consumiendo todo el edificio, pero al final, pues bueno, del informe de Grenfell hay cosas como esta, ¿no? Que el edificio al final el problema fue que no permitió una evacuación segura de los ocupantes, ¿no? Incluso un acceso adecuado por parte de los servicios de extinción, ¿no? Estas son frases extraídas del informe público en el cual pues, se dice pues, que los bomberos pues, no podían ver delante de su cara la mano, a partir de la planta novena pues ya perdieron toda la visibilidad, ¿no? De hecho,
Eso fue lo que provocó que no pudieran evacuar a la gente. Primero una orden de confinamiento, porque ellos pensaban que iban a poder rescatar a la gente, porque pensaban que el fuego no se iba a propagar por el edificio, pero cuando ellos llegaron se vieron que ni siquiera podían ellos entrar en la escalera o subir la escalera, ¿no? Con mucha dificultad. En ese documental se ve testimonios de familiares que están hablando con los que murieron y les decían esto, ¿no? Que intentaron abrir la puerta y se encontraban la escalera completamente llena de humos, ¿no? Por tanto, a pesar de que, bueno, otro ejemplo, el hotel MGM en Las Vegas, 75 fallecidos por inhalación de humo, intoxicación por monóxido de carbono, la mayoría mientras dormían, ¿de acuerdo? En definitiva, lo que queremos reflejar es que en el caso de incendio el riesgo principal es el humo, ¿no? Para las personas. Voy a decir algo que puede parecer un poco duro, pero, por ejemplo, en España tuvimos hace 2 años, creo ya, el incendio de Campanar en Valencia. Exactamente el mismo problema que en Grenfell, el aislamiento, el material de recubrimiento de la fachada, el famoso ACM, que es con polietileno, eso es gasolina pura, vamos a decir, y es lo que propaga las llamas por la fachada, pero como consecuencia de eso, ni Grenfell se pudo evacuar, ni Campanar se pudo evacuar suficientemente. En el caso de Campanar en Valencia fue durante el día, en Grenfell fue durante la noche, y esa es la gran diferencia, pero la problemática fue la misma. Y bueno, en Campanar sí que hubo el portero del edificio que fue subiendo por las plantas pidiendo a la gente que evacuara, y gracias a eso salvó muchísima gente, un héroe, en definitiva. Pero en definitiva el riesgo fue el mismo, que la gente no pudo evacuar por las condiciones de humo, en este caso en las vías de evacuación. El fuego pues al final es una reacción química entre una cantidad de combustible, comburente e ignición, y bueno, nos provoca el fuego, esa reacción, y al final pues el fuego tiene dos componentes, lo que es la llama y el humo, ¿no? Lo que queremos poner aquí es que, aunque aparentemente la llama puede ser el elemento más peligroso, ¿no? Como podemos ver en esta imagen, ¿no? Uno ve esta imagen y dice, pero no ve lo que hay dentro, ¿no? Y no ve la gente intentando salir a la escalera y encontrarse llena de humos, ¿no? Pues aunque el fuego puede ser el elemento más peligroso, puede parecer, lo que realmente mata a las personas es el humo, ¿no? Y el humo básicamente tiene varios riesgos, ¿no? Primero, la toxicidad, que genera los componentes que se queman, la falta de oxígeno que genera el incendio, porque es un gran consumidor de oxígeno, y el ahogamiento que provoca en las personas, ¿no? El calor que asociamos a las llamas, pero que en definitiva también el humo produce quemaduras, ya sea por contacto directo con el humo, que puede estar a elevada temperatura, por inhalación del humo o por radiación desde una capa caliente. Esta mañana no lo he comentado, pero por ejemplo, para que tengamos un orden de magnitud, típicamente la norma europea que utilizamos para evacuación de humos en ese tipo de edificios que hablamos esta mañana, de edificios en altura, en el cual tenemos el humo por encima de nuestras cabezas, pues cuando tenemos que evacuar por debajo de ese humo, esa norma nos marca una temperatura máxima del humo de 200 grados. ¿De acuerdo? ¿Qué significan 200 grados? 200 grados significan 2,5 kilovatios por metro cuadrado de radiación que estamos recibiendo sobre nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Y nosotros cuando evacuamos vamos sin trajes de protección, como los bomberos, etc., ¿no? Un día soleado en la playa podemos tener una radiación de 1 kilovatio por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Por tanto, ese humo de 200 grados es 2,5 veces la radiación que recibimos un día soleado en la playa. Por tanto, ya podemos imaginarnos que en la playa nos tenemos que poner el factor de protección ya casi 50 para no quemarnos, y estamos un rato, pues si tenemos que evacuar por esas temperaturas, pues podemos realmente tener quemaduras, ¿no? Y estamos pensando que estamos discurriendo probablemente solo 1 minuto por debajo de ese humo, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos que discurrir más tiempo, pues el límite de temperatura sería inferior. La visibilidad también, la falta de visibilidad dificulta la evacuación y por tanto es un parámetro importante a tener en cuenta, porque cuando el humo invade las vías de evacuación, pues dificulta la evacuación, la ralentiza, y si a eso lo añadimos pues que quizás estamos tragando ese humo, pues todavía nos complica más las cosas, ¿no? Y la irritación que nos produce, pues como factor adicional también en las vías respiratorias, en los ojos, que nos dificulta la evacuación, etcétera, etcétera. Bien, son los riesgos que tenemos con este humo, y por tanto tenemos que tener sistemas que nos eviten que el humo esté en contacto con las personas que tienen que evacuar y también con las personas que tienen que actuar.
Para controlar el humo, que es lo que intentamos, llevar el humo pues, lejos de las vías de evacuación, lejos de las vías por acceso de bomberos o lejos de los bienes que queremos proteger en caso de un edificio industrial, pues básicamente tenemos 4 tipologías de sistemas en función del edificio. Esta mañana, esto se ve muy poquito porque me ha tocado el bueno lo tiene en la otra sala, este es el rojo, me ha tocado el rojo, el bueno lo tiene en el verde lo tiene en la otra sala. Bueno. Esta mañana hablamos de edificios de gran volumen, sistemas basados en flotabilidad, para que le interese está grabado y puede ver esa charla. Y si no estuviera, pues a través de nuestros compañeros de Sodeca nos la pide y le enviaremos la presentación también. Pero tenemos otras tipologías de edificios. Tenemos sistemas de presurización diferencial. En este caso estamos hablando de edificios multinivel tipo oficinas, en el cual, pues, si tenemos un incendio, lo que buscamos es no nos preocupamos tanto con lo que ocurre en la propia planta del incendio, sino que nos preocupamos de evitar que el humo penetre en las vías de evacuación, mantener esas vías de evacuación completamente libres de humos. Es decir, que la gente de Grenfell o la gente de Campanar pueda evacuar, ¿de acuerdo? Y los bomberos también, perdón, puedan entrar por esas vías libres de humos. Tenemos sistemas de ventilación horizontal, en un edificio en el cual pues, no tenemos tanta altura como para que el humo se nos acumule en la parte alta, pues lo que buscaremos es girar 90 grados el edificio y hacer un barrido en sentido horizontal. Hablamos esta mañana, por ejemplo, del caso de túneles, ¿no? Esas ventilaciones longitudinales o transversales, pero en sentido horizontal. Y en el caso de parqueaderos, pues también podemos hacer esa solución de ventilación horizontal. Luego la ponemos un poco más en detalle. Y por último, pues tenemos también soluciones de extracción de humos y más en parqueaderos también con sistemas, en este caso, con ductos y rejillas, en el cual, pues bueno, vamos haciendo una extracción que tanto en el caso de ventilación horizontal como en el caso de extracción de humos, pues podemos aplicar con una función doble, que sería la ventilación para salubridad, para control de la concentración de los gases que emiten los vehículos en movimiento, principalmente el monóxido de carbono, como para su funcionamiento posible en caso de incendio. Vamos a ir viendo un poquito la charla de hoy, intentará dar unas pinceladas de cada uno de estos sistemas. Y bueno, si alguien tuviera inquietud sobre alguna cosa en concreto de estos sistemas, pues periódicamente desde Sodeca realizamos seminarios, webinars para explicar en más detalle estas soluciones. A nivel normativo, pues he puesto aquí un resumen de diferentes normativas que podemos utilizar en cada caso. Tendríamos, por ejemplo, las 2 primeras que serían la NFPA, bueno, UNE 12101-6 y NFPA 92, luego las veremos, son normas para el diseño de sistemas de presurización de vías de evacuación, visión europea, visión americana. Por nuestra parte, nosotros estamos en España, por tanto, Europa, pero si tenemos que hacer un diseño según FPA 92, no tenemos ningún problema. De hecho, nuestra herramienta de cálculo nuestro programa de selección incluye una herramienta de cálculo para calcular tanto con una como con la otra, por tanto, total libertad para el diseñador. A nivel de sistemas basados en flotabilidad, que los que veíamos esta mañana, pues en España tenemos la UNE 23585, que viene del documento europeo Technical Report 12101-5, pero a nivel de Estados Unidos tenemos la FPA 204. Conceptos son similares, el humo asciende, se crea una capa de humos debajo de la cubierta y por debajo de esta una zona libre de humos. Y la British Standard 7346 parte 4, que también es para sistemas basados en flotabilidad. En aparcamientos o parqueaderos, en España tenemos una norma que es la UNE 100-166, que aprovecho para decir que se acaba de publicar una revisión, una última versión de la norma, la primera del 2019, hay una del 2025 que se ha publicado y hace 2 semanas, está recién salida del horno, que está muy bien escrita porque se basa básicamente recoge cosas de la norma inglesa de ventilación en parqueaderos y del documento, la Technical Specification 12101-11 para control de humos también en parqueaderos, que viene del Comité Europeo de Normalización, donde yo también colaboro como experto en la redacción de todos estos documentos. Esta norma española la recomiendo porque incorpora el diseño de los sistemas de parqueaderos para salubridad, para extracción de humos en caso de incendio y para desclasificación del aparcamiento como local de riesgo de explosión. ¿Qué significa esto? Que si tenemos un carro que tuviera una fuga de gasolina, se nos genera un charco en el suelo, esa gasolina se va evaporando y nos genera una atmósfera potencialmente explosiva. Esos vapores que se generan de ese charco son potencialmente explosivos.
lo del gas de las cocinas, ¿no? De las películas, que el horno con el gas, y viene alguien, da interruptor, se genera una chispa y se genera una explosión. Pues eso podría suceder en un parqueadero. Y para evitar esa situación, lo que se hace es recurrir a la ventilación para bajar la concentración de esta atmósfera potencialmente explosiva y, lo que se dice, desclasificar el local como zona de riesgo de explosión. Todo eso se recoge en ese documento y, bueno, ya que estamos aquí en pequeño comité, ¿no? Supongo que podemos mantener un pequeño secreto. Esta norma va a haber una revisión de la reglamentación española, el documento básico de seguridad en caso de incendios, el Código Técnico de Edificación, y esta norma va a salir ya referenciada en este documento. Como digo, contempla esas soluciones y contempla soluciones técnicas de ventilación natural, ventilación con ductos y ventilación con ventiladores de impulso. Por tanto, es un documento muy completo y que lo recomiendo. Bien, dicho esto, soluciones, pues los sistemas basados en flotabilidad, que son los que hemos visto esta mañana, se basan en que el humo nos asciende para arriba, nos genera esta capa de humos debajo de la cubierta, y por debajo de esta capa de humos nos genera lo que llamamos la zona o altura libre de humos, que nos permite, por un lado, que las personas puedan evacuar, como decíamos, manteniendo una temperatura controlada en esta capa de humos mediante el cálculo que hacemos del diseño en función del tamaño de incendio y su potencia. Nosotros podemos, jugando con esta altura, controlar esta temperatura, asegurar que supera los 200 grados para que las personas puedan evacuar por debajo y para que los bomberos puedan entrar y acercarse hasta el foco del incendio. ¿Dónde se utiliza? Pues en edificios de techo alto, es decir, gran volumen, como naves industriales, centros comerciales, edificios con atrio, en el cual pues el humo va. Evidentemente no vamos a poner en cada tienda pequeñita de un mall un sistema de extracción de humos. Lo que se hace en ese caso es dejar que el humo vaya al atrio del mall y desde allí evacuarlo. Teatros, edificios de congresos, polideportivos, ahí donde tenemos suficiente altura para generar esta situación. Si este edificio fuera muy bajito, como el caso de un parqueadero, pues no vamos a poder realmente físicamente mantener esta capa de humos estable y tendremos que recurrir, como veremos luego, a otras soluciones. A nivel de normas de diseño, pues lo que decíamos, norma española, hemos hecho la broma antes, lo vuelvo a hacer, una norma española, UNE, ¿de acuerdo? 23585, el Technical Report 12105, la versión inglesa. La norma española se nutre de este Technical Report y también incorpora otros anexos adicionales. NFPA 204 para el que quiera trabajar con NFPA y British Standard, que al final es similar también. Y una norma ISO que la he puesto esta mañana también, que lamentablemente, salvo el caso de algún país, se utiliza poco. Bien. Como decíamos, el objetivo en este caso de estos sistemas basados en la flotabilidad pues es mantener esa capa de humos, sobre todo esta altura libre de humos, para permitir la entrada de bomberos, para permitir la evacuación, para proteger los bienes que tengamos aquí. Imaginemos que tenemos una fábrica con maquinaria muy valiosa, pues lo que nos interesa es que esa maquinaria no se vea afectada por el humo y también que no se nos ponga en contacto ese humo con esa maquinaria y nos genere focos secundarios de incendio que harían ya un incendio completamente incontrolable. Técnicamente las soluciones pues normalmente se basan en equipos de cubierta que nos permiten esa extracción desde la parte alta y, importante también, la necesidad de prever aire de reemplazamiento. Para que el humo salga, tiene que haber siempre entrada de aire. Esto en general con cualquier sistema de ventilación. O sea, si nosotros cogemos esta sala y fuera completamente estanca, conectamos un ventilador a la pared y empezamos a aspirar, lo que haremos será un vacío y al final el ventilador no tendrá suficiente capacidad, no suficiente presión para extraer el aire y al final no funcionará. Por tanto, siempre necesitamos una entrada de aire, ¿de acuerdo? En este caso, pues la evacuación de humo se hace desde la cubierta, con equipos normalmente extractores de cubierta, en este caso con equipos que incorporan compuertas motorizadas que están completamente cerrados durante su no operación, mientras no están funcionando pues están cerrados, manteniendo la estanquidad completa del edificio, como serían esta gama de aquí, o ventiladores típicos de cubierta con el paso del aire libre cuando el equipo no está funcionando. Esto es una nueva gama de productos, bueno, ya no nueva, pero es un concepto que desarrollamos desde Sodeca hace ya unos años, con la idea de, pues esto, ¿no?, de optimizar la eficiencia energética del edificio y reducir las pérdidas de energía del mismo. Aquí. Cuando tenemos lo que yo llamo la caja de zapatos, ¿no?, un edificio de una simple volumetría simple, vamos a decir, pues recurrimos a esta solución. Cuando tenemos multiniveles, pues tenemos que recurrir a sistemas que combinan pues
la instalación, el número 11, de un extractor en la cubierta, un conducto general vertical, o si en inglés se llaman un shaft, conectado a compuertas de control de humos en este caso, para ir a conducir, para extraer el humo de la zona donde se genera el incendio, del sector de incendios o la zona donde se genera el incendio, ¿no? Tendremos, por tanto, ductos, rejillas y la posibilidad de compuertas de control de humos que podrían estar en los ductos mismos o en los elementos sectorizadores al atravesar un sector de incendios, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, barreras de humos también para contener el humo en un depósito de humos, esta mañana lo explicábamos. Y básicamente tendríamos estos elementos. Ductos que tienen que ser también certificados para funcionar en caso de incendios, por tanto tenemos una norma para estos conductos que pueden ser de compartimento único o compartimento múltiple en función de si tienen que mantener simplemente una resistencia a temperatura o si tienen que tener un elemento, una prestación de compartimentación, ¿de acuerdo? Y estas compuertas pues, se abrirían en la zona donde nos interesa para evacuar el humo desde esa zona y no evacuar desde las otras zonas. Por tanto, esta compuerta, por ejemplo, estaría abierta, esta compuerta de control de humos, mientras que estas de aquí estarían cerradas. Siempre necesitaríamos aire de reemplazamiento, un aire de entrada, ¿de acuerdo? Y lo mismo en este caso, ¿no? Con puertas de control de humos, pues en este caso, como el humo tenemos que esta compuerta estaría abierta, nos llevaría el humo hasta aquí, esta estaría abierta, pero las otras plantas, pues probablemente las compuertas las tendríamos que mantener cerradas para asegurar que estamos extrayendo únicamente de la zona lo que tenemos. La combinación de ventiladores, conductos de control de humos y compuertas de control de humos y barreras de humos y entrada, aire, reemplazamiento es lo que nos configura un sistema completo de control de humos. Bueno, diferentes soluciones de compuertas de control de humos en este caso. En cámaras frigoríficas es otra aplicación, también lo hemos visto esta mañana. Aquí tenemos la dificultad de que al final la configuración física de la cámara frigorífica es un edificio dentro de otro edificio, ¿no? Es el edificio que es la cámara frigorífica dentro del edificio construido alrededor de él, ¿no? Esta cámara frigorífica está construida nuevamente en panel frigorífico, poliisocianurato o poliuretano en función del caso, debido a su gran capacidad de aislamiento térmico y debido a las limitaciones que la lana de roca, por ejemplo, tiene ante la permeabilidad y la porosidad que tiene, que puede acumular la humedad. Por tanto, normalmente este tipo de cerramiento pues es un cerramiento frigorífico, un panel frigorífico 90, 100, 120 milímetros, y alrededor de él se construye una nave con un cerramiento, un panel sándwich normal, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre nos queda este espacio entre lo que es la cámara frigorífica y la cubierta, en este espacio que llamamos un plenum, ¿no? Pues bueno, ¿cuál es el problema aquí? Que hasta hace unos años, pues en España se decía, no, bueno, pues si hay un incendio aquí, a partir de 200 grados aproximadamente se empieza la pirólisis de estos paneles frigoríficos, ¿de acuerdo? Que curiosamente esos 200 grados coincide con esa temperatura máxima para permitir la evacuación y para el acceso de bomberos, pues bueno, pero se decía, no, si hay un incendio, pues bueno, esto al final quemará, colapsará, el techo caerá, el humo saldrá y ya pondremos unos equipos en la cubierta, en el mejor de los casos, para sacar el humo, ¿no? Bueno, esto ya en España, pues los bomberos dijeron, hasta aquí, yo no voy a entrar en este edificio si el techo me puede caer encima, ¿no? Bueno, esto ya evidentemente en un edificio normal ya no se asume, ¿no? Bomberos van a tener que entrar en condiciones de seguridad y tener que haber una resistencia de la estructura y de la cubierta. Bien, pues en este caso el problema es que tenemos que sacar este humo que se nos genera aquí hasta el exterior. Y para hacerlo, pues, que además necesitamos unos elementos que se abran en caso de incendio, que son estas compuertas frigoríficas, y que además tienen que estar construidas para que mantengan ese aislamiento térmico, el mismo que el panel de la cámara frigorífica. Bueno, pues tenemos esta combinación de compuertas frigoríficas y extractores para abrir las compuertas frigoríficas y proceder a la extracción de humos hacia el exterior, ¿de acuerdo? Por tanto, la combinación de los extractores con las compuertas frigoríficas. Otra solución, pues bueno, en lugar de por cubierta, pues por fachada, con instalación de equipo también. Normalmente recurrimos cuanto más aislamiento mejor, ¿de acuerdo? Un aislamiento para el primer compuerta y si es posible un segundo equipo también con aislamiento para mejorar el grado de estanqueidad de la solución. Bueno, tenemos diferentes combinaciones. Básicamente también tenemos un tema que es que si tuviéramos adicionalmente a la posibilidad del incendio en la cámara frigorífica, la posibilidad del incendio en la parte del plenum, pues deberíamos también extraer el humo de ese plenum. Entonces habría dos posibilidades: o doblar el número de equipos, unos equipos conducidos hasta la cámara frigorífica y las compuertas para extraer desde dentro, más unos equipos para extraer desde el plenum superior, o recurrir de nuevo a las compuertas de control de humos para instalarlas en este conducto vertical, de manera que si tenemos un incendio en la parte inferior, pues se abren las compuertas frigoríficas y las otras están cerradas, y viceversa. Y de esa manera extraemos el humo hacia afuera. O la posibilidad de combinar, optimizar el sistema con diferentes
cámaras, de manera que solo se abran las compuertas de una cámara y las de las otras queden cerradas. Esta es una imagen físicamente de cómo es la compuerta frigorífica con su actuador, ¿de acuerdo? O la posibilidad también, en lugar de conducirlo, pues de evacuar el humo directamente a SC Plenum, si se nos permite técnicamente, y desde ahí extraerlo. En este caso, pues este extractor nos serviría tanto para sacar el humo de la cámara, abriendo la compuerta, como para sacar el humo del Plenum, manteniendo la compuerta cerrada, evidentemente. O la posibilidad de integrarlo todo conjuntamente. Si la nave constituyera el mismo cerramiento de la nave, fuera el cerramiento de la cámara frigorífica, pues podríamos recurrir a una solución conjunta de la instalación del extractor con la compuerta frigorífica. Bueno, aquí tenemos un pequeño vídeo. La idea es esta, ¿no? Tenemos, por ejemplo, diferentes cámaras, cada una con su temperatura controlada, ¿de acuerdo? Las compuertas están enseñadas a 11.000 ciclos de abertura. En el Plenum tendremos 20 grados, menos 20, menos 10, menos 3, etc. Son compuertas construidas en panel frigorífico con una rotura, con un elemento, una resistencia calefactora aquí para evitar el tema de las condensaciones. Y cuando hay un incendio, pues bueno, lo que se hace es abrir estas compuertas en la cámara frigorífica donde se produzca el incendio, mediante el extractor empezar a extraer humos, abrimos las compuertas, el humo llega a las compuertas y a través de estas pues se evacúa al exterior. Están ensayadas también para resistir temperatura conjuntamente con el ventilador, por tanto es un sistema robusto con diferentes posibilidades de ventiladores, de equipos en función de las necesidades del cliente, y con diferentes aplicaciones como ya hemos visto un poquito. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente solución, sistemas de presurización diferencial. En este caso, como decía, pues bueno, si tenemos un incendio en una planta, lo que buscamos es que el humo no penetre dentro de la caja de escala, la vía de evacuación vertical que nos comunicará las diferentes plantas. No nos preocupamos tanto, como digo, lo que pasa aquí, porque la gente pues tendrá que evacuar, y aquí por tamaño de las oficinas normalmente no se puede pensar en un sistema propiamente de control de humos, no se piensa tradicionalmente, sino que lo que se busca es, bueno, pues la gente si está aquí ya verá que hay incendio, hay un sistema de detección, comunicación de la alarma, evacuará, pero lo que sí nos interesa es que las otras plantas la escalera quede completamente libre de humos, para que las personas de las otras plantas, como decimos, puedan evacuar y para que los bomberos puedan entrar por la vía completamente libre de humos. Estuve hace un año en el Congreso de la Organización de Bomberos Americanos, que lo hicieron en Panamá, y hubo una presentación al respecto, y una cosa que se me quedó grabada, porque me dijeron, bueno, es que cuando nosotros llegamos, lo decían los bomberos, claro, si cuando llegamos aquí la escalera está llena de humos, lo primero que tenemos que hacer es ponernos nuestro equipo respiratorio, nuestro bombón, nuestro equipo respiratorio y empezar a subir. Mientras que si subimos por una escalera que está completamente libre de humos, pues todo ese recorrido que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo sin gastar oxígeno de mi bombona. El tiempo que disponen los bomberos está limitado por la capacidad humana y, por tanto, ese tiempo lo ganan para la actuación y para la intervención en caso de incendio. Bien, ¿dónde se aplica? En vías de evacuación, viviendas, oficinas, centros comerciales, hospitales, hoteles, también en industrias. En industrias quizá no hay tanta vía de comunicación vertical, pero sí que hay vías de comunicación con los sectores de incendio en sentido horizontal, los pasillos de evacuación, y por tanto también se utiliza ahí. Y a nivel normativo, pues bueno, tenemos en Europa, en España, la norma 12.101-6. Decir que hay una nueva norma también en Europa, que es la 12.101-13, lo que pasa que no todos los países de Europa la están adoptando, estamos viendo un poquito de todo, y también la NFPA 92. Al final el concepto que buscamos es, si tenemos una escalera, tenemos lo que es la zona protegida y la zona no protegida. Y lo que queremos es mantener la zona protegida libre de humos. La zona protegida siempre contempla la escalera y puede contemplar adicionalmente lo que sería el lobby y los ascensores, tanto ascensores habituales para la evacuación de personas como ascensores para el acceso de bomberos. Evidentemente, los ascensores de personas en caso de incendio no van a funcionar, pero lo que buscamos es que el humo no penetre en estos pozos verticales y a través de esos pozos acceda a otras plantas y la gente se encontrara de otras plantas, cuando quisiera evacuar se encontrara con una zona llena de humos, ¿de acuerdo? En el caso de los ascensores de bomberos, adicionalmente, pues estos sí que son ascensores que ellos deben de poder utilizar en caso de incendio. Estamos hablando de edificios de mucha altura y los cuales necesitan esos ascensores que operen en caso de incendio para llegar hasta las plantas por debajo de la del incendio y actuar. Bien, lo que tenemos es esa zona protegida y la no protegida, y lo que buscamos es siempre mantener
el humo fuera de esta zona. ¿Cómo se logra eso? Pues básicamente manteniendo una presión superior en esta zona que la que tenemos en la zona no protegida, ¿de acuerdo? Porque si mantenemos una sala blanca, en definitiva, ¿no? Si mantenemos una presión superior aquí, el humo, mientras las puertas están cerradas entre un espacio y otro, a través de esos resquicios que tienen las puertas, no podrá entrar, no podrá penetrar en esa zona que tiene una presión positiva, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se basa el sistema. Impulsar una cantidad de aire constante para que el incendio, el humo del incendio, que tiende a expandirse y me crea, por tanto, una presión en esa planta, no se me filtre por esos resquicios de la puerta, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es impulsar aire de forma constante, normalmente una cantidad baja, porque ese aire que se escapa por esas puertas, por debajo de esas puertas, es el que me genera esa sobrepresión. Si no pasa el aire, no hay sobrepresión. Por tanto, también es importante prever un escape de aire desde el edificio, ¿de acuerdo? Por si esto fuera una zona completamente estanca, el aire no llegaría a entrar y se perdería ese nivel de sobrepresión. En definitiva, es como si tuviéramos un globo, ¿no?, que nosotros estamos inflando y que tuviera agujeritos, pequeños agujeritos, ¿no? Pues tengo que todo el rato ir soplando para mantener el globo inflado, para mantener esa sobrepresión, ¿de acuerdo? Ahora bien, hay una segunda situación que se nos puede dar, que es cuando alguien evidentemente tiene que abrir la puerta para evacuar, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre en esa situación? Pues que ese aire que estábamos impulsando, ese globo que estábamos manteniendo inflado, alguien viene y nos hace un agujero muy grande, todo el aire se me escapa por ese agujero, ¿de acuerdo? Todo el aire, cuando se abren las puertas, el aire escapa por ahí y evidentemente ese nivel de sobrepresión que está manteniendo, en el caso de la norma europea habla de 50 pascales, la norma americana habla de 25 o 12,5, en función de si hay rociadores o no, pues esa presión se pierde. Y en este caso, pues bueno, hay dos approaches, digamos, hay dos aproximaciones. La aproximación europea es mantener una velocidad de paso del aire por esa puerta abierta suficiente, de nuevo, para que se evite la entrada de humo. La aproximación de NFPA es, no me importa si estas puertas están abiertas o están cerradas, yo quiero mantener siempre un nivel de sobrepresión mínimo. Al final es la pequeña diferencia que hay entre una norma y otra a nivel de cálculo. Bueno, son criterios de una norma y otra, pero al final el concepto es el mismo. Siempre tendremos que impulsar un caudal pequeño mientras las puertas están cerradas y un caudal más elevado cuando la puerta está abierta, sea para mantener esa velocidad de paso o sea para asegurar el nivel de sobrepresión como pide la norma americana. Pero tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque bueno, la solución fácil se dice, bueno, tengo dos caudales, el bajo y el alto, bueno, pues pongo un ventilador al caudal máximo de diseño y ya está, ¿no? ¿Qué ocurriría si imaginémonos que para mantener estos 50 pascales necesitamos, vamos a imaginar, 2.000 metros cúbicos por hora, ¿de acuerdo? Bueno, tampoco es mucho imaginar, sería algo bastante lógico. Y para la situación de puerta abierta, pues necesitamos, vamos a decir, 20.000 metros cúbicos por hora, que es 10 veces más, ¿no? Si pongo un ventilador que todo el rato me está impulsando 20.000, cuando tenga las puertas cerradas, si con 2.000 tenía 50 pascales, ese globo, si soplo más, ¿qué pasará con ese globo? Se inflará más, ¿verdad? Porque incrementaré el nivel de sobrepresión. ¿Y qué pasará cuando tengo un nivel de sobrepresión excesiva? Pues las personas que quieren evacuar y abrir esta puerta de aquí, porque esta puerta abre contra la sobrepresión, además de tener que vencer la fuerza del mecanismo de cierre de la puerta, abre contra la sobrepresión. Si hay un nivel de sobrepresión excesiva, las personas no podrán abrir esa puerta y no podrán evacuar. Por tanto, es necesario asegurar una sobrepresión mínima, pero no una sobrepresión excesiva. Por tanto, asegurar un nivel de sobrepresión en la situación de puerta cerrada. Y en la situación de puerta abierta ya sí dar el caudal máximo del sistema, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos un segundo vídeo del sistema, cómo funciona la presurización de una escalera. Tendríamos pues, el edificio multiplanta, en este caso unas oficinas con un vestíbulo y una escalera. En cada uno de los espacios un equipo de sobrepresión para sobrepresionar la escalera y en este caso también los vestíbulos, impulsando aire de forma constante. Tenemos un cuadro de control y de maniobra para los bomberos en la parte de entrada de la escalera y, pues bueno, tenemos rejas o compuertas motorizadas para la aportación de aire, sondas de presión diferencial que no son las que nos miden este nivel de sobrepresión y nos permiten hacer el control del sistema. Y cuando hay un incendio, pues bueno, lo primero es que necesitamos evidentemente que el edificio tiene que tener un sistema de detección de alarma, los detectores de humos, la central de detección de alarma, en este caso direccionable, pues nos enviará una señal a nuestro cadro, nos lo activará y a partir de aquí el sistema de sobrepresión funciona de forma completamente automática. Se abren las compuertas motorizadas de toma de aire exterior y se empieza a impulsar el aire y vemos que se va incrementando la sobrepresión hasta mantenerla controlada en 50 pascales.
el humo, esto nos permite que el humo no se filtre por esos resquicios y mantener esa vía de evacuación completamente libre de humos. ¿De acuerdo? Ahora bien, claro, evidentemente alguien tendrá que evacuar y abrir esa puerta. ¿Qué pasará? Cuando se abre la puerta, la presión cae. Y en ese caso tenemos que incrementar el caudal de aire para damos más aire para dar suficiente velocidad de paso en el caso de la norma europea o mantener la sobrepresión en el caso de la norma europea. Cuando se cierran las puertas tenemos un problema, que hemos visto que la presión sube y luego tenemos que reducir otra vez de nuevo el caudal para asegurar que mantenemos ese nivel de 50 pascales, porque es el que nos permite que el humo no entre y que poder abrir las puertas, ¿de acuerdo? No exceder lo que se llama la fuerza máxima de la apertura de las puertas. Esa es otra diferencia que hay entre la norma europea y la americana, la fuerza máxima que las personas pueden hacer, ¿de acuerdo? Que están recogidas en la 12.101-6 o en la NFPA 92. En la norma europea se habla de 100 newtons, la fuerza máxima que un anciano o un niño puede hacer para abrir esas puertas. En la NFPA 92, en realidad viene de la NFPA, creo que viene de la 101, que nos habla de 30 libras, que son 133 newtons. Y eso es porque los americanos son más fuertes que los europeos. ¿De acuerdo? Bueno, no son bromas, son números redondos, ¿de acuerdo? Y entonces cuando se hacen normas siempre se intenta poner números redondos y casualmente, como ellos trabajan con libras, pues al trasladarlo a newtons, pues da más. Bueno. Pero siempre tendremos esa necesidad de un control de la sobrepresión para que sea suficiente para que el humo no penetre, pero que no sea excesivo y nos permita abrir las puertas. Por tanto, tenemos que regular ese caudal de aire. Cuando las puertas están abiertas, dar mucho caudal. Cuando están cerradas, reducir el caudal para mantener esa sobrepresión. Hay diferentes soluciones, en Europa se trabajan diferentes soluciones, pero al final la que se está estandarizando más es la tercera, que es regular el caudal de aire. A quien le interesa, en nuestro stand tenemos una maqueta en la cual simulamos un edificio, incluso con humo, y vemos cómo el sistema va regulando ese caudal cuando abrimos y cerramos esas puertas. Tenemos siempre una sonda de presión diferencial que nos mide la sobrepresión que tenemos en ese espacio protegido, la escalera, nos envía una señal 0,10 voltios o un variador de frecuencia y eso nos modula la velocidad de giro del ventilador para que dé más o menos aire. Mientras las puertas están cerradas, pues el sistema intenta, pues con un control de temperatura al final, ¿no? Baja la velocidad de giro, como un control de temperatura con inverter, ¿no? Los aire acondicionados que tenemos, pues modula esa velocidad de giro para modular el caudal y mantener esos 50 pascales. Cuando abrimos la puerta, pues como no es posible, pues cae la presión, el sistema está programado para mantener 50 pascales, pero la sonda pues lee 10 pascales, por ejemplo. Le dice al variador, oye, que estoy leyendo 10 pascales. El variador dice, ya, pero yo tengo que dar 50. ¿Qué tengo que hacer? Hacer que gire más rápido el ventilador. Gira más rápido, da más caudal, se incrementa la presión y la sonda dice, bueno, ahora tengo 15. Y así sucesivamente va incrementando la velocidad de giro hasta que al final pues, llega a la velocidad máxima, que es el caudal máximo del sistema. Esto es cómo funciona la regulación para asegurar esa operatividad, situación de puerta abierta, puerta cerrada y asegurar la fuerza para apertura de las puertas. Pero adicionalmente esto tiene que ser rápido, ¿de acuerdo? Porque si cuando yo abro la puerta hemos dicho que la presión nos cae, y necesitamos una velocidad de aire más elevada o mantener esa sobrepresión rápidamente, por tanto, dar más caudal, si eso tardo mucho en conseguirlo, ¿qué pasará? Que el humo entrará dentro de la escalera. Y cuando esa puerta cierra, porque tiene un mecanismo de cierre que la va cerrando, ¿de acuerdo? ¿Qué pasará? Que como estoy impulsando mucho aire en la escalera y se está reduciendo la sección de paso, pues la sobrepresión en la escalera se incrementará. De hecho, es lo que tenemos en este gráfico. En naranja tendríamos la sobrepresión que estamos manteniendo y en azul el caudal que estamos impulsando y en negro tendremos la posición de la puerta. Mientras las puertas están cerradas, pues impulsamos un caudal de aire bajo que nos permite mantener ese nivel de sobrepresión, pero cuando se abre la puerta, ¿de acuerdo? Como la sobrepresión cae, tenemos que incrementar rápidamente el caudal que suministramos para evitar que el humo entre dentro de la escalera, porque es el periodo crítico durante el cual existe el riesgo de que el humo entrara. La puerta, el mecanismo de cierre lo va cerrando, como digo, estamos impulsando mucho caudal que pasa por un espacio muy pequeño y eso hace que se produzca un incremento muy rápido de la sobrepresión. Este espacio de aquí estamos con una sobrepresión excesiva y esto no permitiría abrir las puertas de acceso a la escalera. Por tanto, rápidamente tenemos que reducir ese caudal de aire para rápidamente volver a poner la sobrepresión en el valor nominal. Y esto, pues bueno, es lo que se recoge en esta norma europea que hemos desarrollado para poder ensayar nuestros kits de sobrepresión para comprobar que el sistema da esta prestación, ¿de acuerdo? Que reacciona suficientemente rápido. ¿Cuánto es suficientemente rápido? En 3 segundos. En 3 segundos tenemos que, cuando abrimos la puerta, dar el caudal máximo y en 3 segundos tenemos que reducir la sobrepresión. Bien.
esta norma pues ya nos permite, igual que tenemos normas europeas que nos permiten verificar que los ventiladores de temperatura funcionan en caso de incendio, pues tenemos ya una norma europea que nos permite verificar que el kit de sobrepresión nos asegurará esta prestación, que nos asegura que el humo no entrará dentro de la escalera y nos asegura que podremos abrir las puertas cuando queremos evacuar. El otro día, hace un mes o así, por LinkedIn salía un comentario que en FPA, alguien que hablaba de FPA, que no permitía los sistemas con variador de frecuencia, y yo contesté y digo, lo que tienen que hacer las normas no es prohibir un sistema u otro, es dar herramientas para verificar que las prestaciones del sistema se cumplen. O sea, un sistema por variedad de frecuencia no por sí tiene que ser malo. Puede ser tan malo como otros sistemas de regulación o tan bueno como otros sistemas de regulación. Lo importante es que podamos verificar mediante normas de ensayo su prestación. Y esto es lo que tenemos con la norma europea, en la que precisamente tenemos este ensayo de abertura y cierre de las puertas para comprobar que en menos de 30 segundos damos, en este caso, el 90% del caudal, y cuando cerramos la puerta, porque en menos de 3 segundos, pues reducimos también ese caudal. Además de este ensayo, estos ensayos que hacemos, que medimos estos tiempos de reacción durante 20 segundos, pues tenemos otros ensayos adicionales en los cuales pues, sometemos al equipo a 10.000 ciclos de funcionamiento para envejecerlo, vamos a decir, y tras estos 10.000 ciclos es cuando hacemos la prueba real de medición, y también a ensayos de oscilación, intentar volver loco al sistema, ¿no? Aquí abrimos la puerta y la cerramos, la abrimos, la cerramos, ¿no? Es como intentar volverlo loco. Esto nos permite pues, ya ensayar este tipo de sistemas. Cosas importantes para sistemas de presurización diferencial: la necesidad de ventiladores de reserva. En algunos casos, cuando existe una única escalera, es necesario tener un ventilador de reserva en caso de que fallara el principal, para que de forma automática se ponga en marcha el ventilador de reserva y asegurar el funcionamiento de la sobrepresión. La entrada de aire, cuando tenemos la entrada de aire en la cota inferior, pues bueno, en principio no existe demasiado riesgo de que se contamine por el humo. Aún así, se le pone una compuerta motorizada con un sensor de humos que en caso de detectar humo cerraría el sistema, pero lo típico es instalarlo en cubierta. En este caso, pues la norma europea nos habla de la necesidad de tener 2 tomas de aire dirigidas hacia 2 fachadas, porque si tenemos que el humo nos sale por una fachada, nos contaminaría una toma de aire. Sería en este caso 2 tomas de aire alternativas, de forma que tenemos cada una con su detector de humos y una compuerta motorizada, y en caso de que una de ellas se contamine por el humo, pues esa se cierra, ¿de acuerdo? Y seguimos con una toma de aire para darle el funcionamiento. El escape de aire también es fundamental, como hemos dicho, para mantener los equilibrios de presión y el flujo del aire, y por tanto es necesario prever unos elementos desde la planta, de nuevo con puertas de control de humos y conductos de extracción, para que ese aire que impulsamos, tanto en la escalera como en los vestíbulos, pues fluya desde estas zonas protegidas hacia la zona protegida y lo evacuemos al exterior. Y esto pues, se gestiona también pues, con elementos, con sondas de presión diferencial independientes en cada vestíbulo, que además nos pueden hacer gestionar la abertura de esas compuertas de control de humos. Necesidad de cuadro para maniobra de bomberos. Es necesario que los bomberos dispongan de un cuadro de maniobra para que tengan información cuando lleguen del estado del sistema y que puedan pararlo o ponerlo en marcha manualmente si no se ha puesto en marcha automáticamente a través de la detección. Y, bueno, con esto, como llevamos un poco justos de tiempo, llegaremos a la última parte, que es la última solución, que serían los sistemas de ventilación horizontal en parqueaderos. Estos sistemas están pensados, como decíamos, para edificios de reducida altura, túneles, aparcamientos, en los cuales no es posible hacer ese funcionamiento de que el humo se nos vaya arriba, porque con suerte tendremos 3 metros de altura, ¿no?, en los parqueaderos, y ahí pues, el humo ocupará todo el espacio. Y lo que buscamos es, pues, voy a poner otra vez el vídeo, giramos 90 grados el edificio e intentamos empujar el humo hacia los puntos de evacuación y prever de nuevo aire de reemplazamiento por los puntos de entrada, de manera que aguas abajo del incendio tenemos las zonas con humo, aguas arriba del incendio tenemos de nuevo zonas libres de humos para la evacuación o sobre todo para el acceso de bomberos. A nivel normativo pues tenemos un documento europeo que precisamente también se ha traspuesto a norma española 23589, también publicada hace 2 semanas prácticamente. Y, pues bueno, tenemos una norma inglesa, una norma ahora belga y también, con la que he comentado antes, la norma española 100-166, que recomiendo si alguien quiere hacer un diseño en un parqueadero, pues porque está muy bien. No es porque yo haya participado, que también, pero la verdad es que hemos puesto mucho empeño en que todo quede muy claro y dar todas las herramientas posibles a los diseñadores para que puedan diseñar este tipo de sistemas. En el caso de los aparcamientos, pues tenemos esa triple función, como decíamos: salubridad, tener una ventilación que nos permita diluir las concentraciones de esos gases que emiten los vehículos hasta valores salubres, principalmente el monóxido de carbono, pero ya estamos hablando también de los óxidos de nitrógeno, que son considerados como cancerígenos.
La seguridad frente a explosión, que hemos comentado, es clasificar el aparcamiento como local de riesgo de explosión mediante esa ventilación continua, 30 minutos cada 8 horas más o menos. Precisamente en la norma se explica cómo calcular esa ventilación para las clasificaciones y se da una tabla que en función del volumen te dice, pues bueno, cada 8 horas funciona 30 minutos o cada 12 una hora, etcétera, etcétera. Es muy práctico, eso con un reloj programador en el cuadro se soluciona. Y como decíamos, la ventilación en caso de incendio con dos posibilidades. Simplemente ir extrayendo el humo durante el incendio, ¿de acuerdo? Que es lo que se hace tradicionalmente en aparcamientos, o el approach europeo, que es más estricto, en algunos países, que es crear esas zonas completamente libres de humos para que los bomberos puedan discurrir por ellas hasta una distancia del incendio de unos 15 metros. Esto, pues bueno, en un aparcamiento sin rociadores puede tener sentido, porque si no hay rociadores, pues realmente necesitan ese de ellos los extingan, pero un aparcamiento con rociadores, pues probablemente un sistema de simplemente de extracción de humos, pues por lo que nos han transmitido los bomberos en Europa, es suficiente, porque ellos saben que el incendio está controlado, no hay la propagación del fuego a otros vehículos, esa es la función de los rociadores en un parqueadero y por tanto sería esa la solución y lo que se hace tradicionalmente. Lo que hacemos es esa ventilación horizontal, extrayendo el humo por un extremo, aportando aire por el otro extremo y haciendo ese barrido horizontal para crear esas zonas libres de humos. Por tanto, a nivel de visibilidad, por ejemplo, tenemos el humo concentrado en esta zona y esta zona de aquí arriba o hacia arriba está ya completamente libre de humos. El problema que tenemos en el aparcamiento, y con esto ya termino, es que el movimiento del aire es difícil porque hay muchas obstrucciones, columnas, vigas, cajas de escalera, etcétera, y hay una tendencia a que se generen recirculaciones, lo que llamamos zonas muertas, ¿no? Esto es lo que garantiza un buen funcionamiento de un sistema de ventilación en un aparcamiento, que no haya estancamiento del aire, que haya un buen fluido del aire. Esto es una simulación fluidodinámica que hicimos con CFD en un aparcamiento, en este caso en Rumanía. La extracción estaba aquí, la aportación estaba aquí. Esto era primero sin jet fans. Vemos esta zona de aquí, este remolino, ¿no? Estos son velocidades promedios del aire, estos son vectores de velocidad del aire, y esto es concentración del monóxido de carbono. Vemos esa zona donde había ese remolino, pues como el aire no se mueve, se acumula todo el monóxido de carbono. Esto es insalubre completamente. En el momento que introducimos los jet fans, que son estos que están aquí, lo que nos permite los jet fans es homogeneizar el aire, ayudar también a vencer las pérdidas de carga del movimiento del aire en el interior, pero sobre todo mezclar mucho el aire y hacer un flujo más uniforme. Y con esto, pues lo que conseguíamos es que la concentración de monóxido de carbono pues pasaba de esto que teníamos aquí a esto que teníamos aquí. En realidad la cantidad de monóxido de carbono es la misma, porque la emisión de los vehículos era la misma, el caudal de extracción era el mismo y la aportación era el mismo. La única diferencia es que aquí estaba concentrado todo aquí porque quedaba estancado y aquí pues estaba uniformizado por todo el aparcamiento. Esta es la gran ventaja de la ventilación horizontal por impulsos con jet fans en aparcamientos. Cuando uno va, y hay algunos ejemplos también, hay instalaciones aquí en Chile, si tienen la ocasión de ir, sean nuestros o de la competencia o de cualquier otro fabricante, pues yo los recomiendo que vayan porque el nivel de salubridad que se nota en el aparcamiento es muchísimo mejor en un aparcamiento con este tipo de instalación que en un sistema tradicional de ductos y rejillas. Uno lo huele, ¿no? Bien, y con esto, como estáis muy ya fuera de plazo, pido disculpas. Si hay alguna pregunta que pueda solventar de una rápida para no pisar el tiempo del siguiente ponente, no sé si hay alguno más. Si hay alguna pregunta, pues estoy abierto a contestarlas.